A finales de la década de 1980, Irlanda era uno de los países con más bajos ingresos de Europa, con un desempleo por encima del 16% y con una deuda del gobierno que superaba el 120% de su PIB. Irlanda es un país insular, periférico y dependiente en esa época de su vecino mayor, el Reino Unido, del cual se independizó en 1922. Tenía una población aproximadamente de 3 millones de habitantes, es decir, un mercado interno limitado. Su industria era escasa y una economía dominada por el sector primario, básicamente por el cultivo de papa y la ganadería. Sin embargo, Irlanda en muy pocos años se convirtió en un imán para las multinacionales tecnológicas y las farmacéuticas, y para 2019, según la medición del Banco Mundial, era el país con el PIB per cápita real más alto de Europa, solo detrás de Luxemburgo. Las preguntas a responder son: ¿cómo puede un país con indicadores tan adversos convertirse en uno de los más ricos? ¿Es Irlanda un paraíso fiscal más sin beneficios reales para sus habitantes? Desde que Irlanda se separó del Reino Unido, comenzaron a implementarse medidas proteccionistas con elevados aranceles a las importaciones y prohibiciones que impedían a los extranjeros ser propietarios mayoritarios de empresas locales. Estas políticas se prolongaron hasta la década de 1950. El resultado, unas 400.000 personas abandonaron el país entre 1951 y 1961. Cantidad importante teniendo en cuenta que eran solo 3 millones de habitantes. La economía estaba estancada y el proteccionismo a la industria local impedía la innovación y el desarrollo de economías de escala en un mercado interno tan pequeño. Debido a este panorama, el gobierno comenzó a eliminar algunas barreras al comercio exterior y a incentivar la entrada de capital extranjero. Por ejemplo, las ganancias provenientes de las exportaciones estaban ahora libres de impuestos por 15 años. Desaparecieron las restricciones a la propiedad industrial por parte de los extranjeros y se firmó un tratado de libre comercio con el Reino Unido en 1965. Estas políticas se afianzaron con la entrada de Irlanda a la Comunidad Económica Europea en 1973. De esta manera el país tuvo acceso a nuevos mercados y así fue como las exportaciones agrícolas aumentaron fuertemente. Además, se revirtió la tendencia de migración masiva hacia otros países debido en parte a las buenas expectativas que generaba esta entrada a lo que se convertiría posteriormente en la Unión Europea. Parecía entonces que los años venideros iban a ser positivos para la economía, pero el previsto progreso se vio limitado por la crisis mundial del petróleo en 1973 y sobre todo por las políticas irlandesas para enfrentarla. Irlanda era un país altamente dependiente del petróleo, y debido a la decisión de la OPEP de no exportar a algunos países, el precio se triplicó en unos meses. Por esto la tasa de inflación en Irlanda llegó a estar en el 20%. La economía se estancó, pero Irlanda no fue el único afectado, la economía mundial había entrado en recesión. El gobierno irlandés intentó retomar el rumbo de la economía aumentando el gasto público, el cual fue financiado con un incremento de los impuestos y con mayor deuda. La deuda del gobierno como porcentaje del PIB pasó del 46% en 1973 al 70% 3 años más tarde. Además, el reciente incremento de la población y de la fuerza laboral llevaron al Estado a sobrecontratar para intentar mantener los niveles de empleo. A pesar de esto, la tasa de desempleo siguió aumentando, pero el gobierno expandió aún más el gasto y los salarios públicos incrementaron presionados por una alta tasa de inflación. Y así fue como en 1986 la deuda representaba el 116% del PIB. Todo esto en un contexto de altas tasas de interés que debía pagar el gobierno por la deuda, lo cual empeoró la crisis fiscal. En 1987 la situación económica, fiscal y laboral era tan delicada que el siguiente gobierno tuvo que disminuir el gasto público, ni siquiera por ideología, sino por necesidad. Incluso había un amplio consenso de que había que tomar decisiones algo radicales. La primera fue congelar la contratación de empleados públicos, recortar gastos en salud, educación, agricultura y disminuir el presupuesto militar. Además, se eliminó la oficina ambientalista y otros organismos públicos. Otra de las decisiones fue la creación del Programa de Recuperación Nacional, un acuerdo entre gobierno, empresas y asociaciones gremiales para restringir el aumento salarial al 2.5% por año. Por otro lado, se acordó una reducción en los impuestos personales de los trabajadores. Esto le dio espacio al gobierno para hacer recortes en otros campos sin generar tantas tensiones sociales. Como consecuencia de estas medidas, la deuda del gobierno se redujo a un 98% del PIB en 1990 y continuaría cayendo a lo largo de la década. Ahora, con un tamaño del gobierno reducido, una inflación baja y políticas de libre comercio implementadas en las décadas previas, la economía irlandesa comenzó a crecer a una tasa por encima del 4% en los siguientes 4 años, pero esta tasa era incluso baja comparada con el crecimiento que estaba por disfrutar Irlanda.
La firma del Tratado de Maastricht en 1992 por parte de Irlanda y otros 11 países europeos acordaba, entre otros asuntos, que la deuda pública no debía superar el 60% del PIB. Esto reforzó la idea de que Irlanda estaba comprometido por mantener unas políticas fiscales más sanas. Entonces la única opción que tenía más o menos disponible para volver a aumentar el gasto público era incrementar los impuestos, pero no lo hizo. De hecho, tanto los impuestos a las rentas personales como el IVA disminuyeron. Además, existía un impuesto especial solo del 10% para las empresas manufactureras localizadas en ciertas zonas de Irlanda. Este ambiente de estabilidad y su atractivo sistema fiscal fueron determinantes para atraer capital extranjero y a multinacionales. Y es que abrir una economía como la irlandesa tiene mucho sentido, porque si se cierra, su escasa industria no innova por la falta de competencia, y cuando se abra al mercado internacional, no habrá plena certeza si podrá competir con la de otros países. Por el contrario, una economía abierta relativamente temprano al comercio internacional encontrará sus ventajas competitivas para satisfacer necesidades a nivel internacional. Y eso fue precisamente lo que hizo Irlanda, aprovechar sus ventajas para atraer empresas principalmente de las industrias del software y de la farmacéutica. La ubicación geográfica de Irlanda, que antes jugó en su contra, ofrece a las empresas extranjeras una posición estratégica para controlar sus operaciones desde allí para el resto de países europeos. El país ha concentrado sus esfuerzos en atraer especialmente a multinacionales de Estados Unidos, pues comparten el mismo idioma y el país europeo cuenta con mano de obra calificada. Irlanda orienta sus planes de enseñanza a las necesidades de las empresas, lo cual permite a los graduados acceder fácilmente a un empleo. Estas características captaron el interés de esas multinacionales que buscaban su expansión en Europa. Empresas como Google, Amazon, Microsoft, Facebook, Apple, IBM, Pfizer, Yahoo o Johnson & Johnson han instalado su sede en este país del norte de Europa, aprovechando sus ventajas fiscales, ubicación, idioma y mano de obra calificada. Como consecuencia, Irlanda se ha convertido en uno de los mayores receptores de inversión extranjera directa en todo el mundo, a pesar de tener una economía relativamente pequeña. Por otra parte, su PIB per cápita pasó a ser uno de los más altos del mundo. Para 2019, como lo vimos, era de más de $86.000. Y la crítica más común que le hacen a Irlanda y en general a los denominados paraísos fiscales, es decir, países con muy bajos impuestos, es que ese PIB per cápita tan alto no dice mucho y que ese crecimiento económico solo beneficia a las multinacionales que evaden impuestos más altos en sus países de origen. Sin embargo, en el caso de Irlanda parece no ser cierto. Para no entrar en cada indicador y hacer excesivas comparaciones, en 2005 la unidad de inteligencia de la revista británica The Economist publicó un índice de calidad de vida en 111 países. No solo evaluó el PIB per cápita, también subíndices de salud, estabilidad política, vida familiar, seguridad laboral, libertad política, entre otros. Y el primer lugar de este índice lo ocupó Irlanda, seguido de Suiza, Noruega y Luxemburgo. Lamentablemente parece que la revista no volvió a actualizar el índice, pero es probable que luego de la crisis financiera mundial de 2008 se hubieran deteriorado algunos subíndices porque Irlanda fue uno de los países más afectados. Pero los irlandeses ya conocían los beneficios de la estabilidad fiscal y pasaron de un déficit del 32% del PIB en 2010 a un superávit del 0.5% en 2019, y el impuesto para las empresas del 12.5%, uno de los más bajos de Europa, se mantuvo. Entonces el índice de esta revista y otros indicadores nos da una idea de que no solo las multinacionales en Irlanda se beneficiaron de un entorno amable a la inversión, directa o indirectamente los irlandeses también se han visto beneficiados. ¿Podrá mantener Irlanda su sistema fiscal a pesar de la creciente presión de otros países? ¿Tener impuestos tan bajos se puede considerar competencia desleal? Hasta acá el video de hoy, gracias por llegar hasta el final y recuerda que puedes dejar tu opinión en los comentarios.